Miedosos y miedosas, si pensabas que el terror se tomaba vacaciones en invierno, te tengo malas noticias. Julio, no, este, llega con cartelera que mezcla demonios, criaturas, asesinos y unas cuantas ideas bastante retorcidas en esta watchlist con las mejores películas y series que se estrenan este mes de julio. Comenzamos con una de las películas más esperadas por todos. En Evil Dead Born, la sexta película de la franquicia, la muerte no rompe vínculos, los vuelve mucho más peligrosos. Buscando consuelo tras la muerte de su marido, una mujer busca refugiarse con la familia de su difunto esposo. Pero uno a uno comienzan a convertirse en Deadites. Lo que debía ser un duelo termina en una reunión familiar salida del infierno. El Puniverse se viene con todo en julio con Pinocho Unstruck, la quinta entrega de la franquicia. Pinocho siempre soñó con ser un niño de verdad, pero esta vez está dispuesto a conseguirlo a cualquier costo. Guiado por un siniestro Pepe Grillo, la inocencia se convierte en una cruzada sangrienta donde cada víctima lo acerca un poco más a su objetivo. Los Minions llegan al terror con su película Minions and Monsters. Los Minions sueñan con filmar la mejor película de monstruos de la historia. Pero el pequeño detalle es que terminan liberando monstruos de verdad. Entre criaturas descontroladas, caos absoluto y su inconfundible torpeza, esta vez salvar al mundo va a ser mucho más difícil que arruinarlo. El terror coreano la rompe en Netflix con la serie The East Palace. Un guerrero capaz de cruzar el mundo de los espíritus y una dama de la corte que puede escuchar a los muertos reciben una misión imposible: descubrir qué maldición consume al Palacio del Este. Pero cuanto más se acercan a la verdad, más cerca están de despertar un horror que lleva siglos esperando. Los tiburones devoran el mes de julio con 4 películas. En Water Park Shark, un parque acuático está listo para abrir sus puertas hasta que un grupo de tiburones decide convertir los toboganes en su propio buffet. Entre mordidas, caos y mucho humor descontrolado, escapar del agua va a ser bastante más difícil que hacer la fila para el tobogán. En The Devil's Mouth, 5 amigos se adentran en un laberinto de cuevas submarinas conocido como la Boca del Diablo. Pero terminan encerrados con un depredador que acecha en la oscuridad. Sin luz, sin salida y con el oxígeno agotándose, el verdadero enemigo puede no ser solo lo que nada bajo el agua. La cacería está por comenzar. Above and Below, que tiene al papi chulo de Antonio Banderas como protagonista, nos cuenta que lo que debía ser un viaje de buceo entre amigos se convierte en una trampa mortal cuando descubren un cargamento del narcotráfico hundido en el fondo del mar. Atrapados entre tiburones blancos, un cartel dispuesto a matar y el oxígeno que se acaba, escapar ya no depende de nadar, sino de sobrevivir un minuto más. La última de tiburones del mes de julio es The Bay. Lo que debía ser un paseo por las paradisíacas costas de Tailandia termina en pesadilla cuando un barco turístico se hunde en pleno santuario de tiburones. Atrapadas entre el mar abierto, depredadores hambrientos y el tiempo que se acaba, 2 amigas descubrirán que el verdadero terror no siempre viene desde las profundidades. A veces llega justo cuando crees haber encontrado una salida.
los muertos vivos vuelven a levantarse, pero esta vez el caos no se limita a una granja aislada. En una nueva versión de Night of the Living Dead, mientras el mundo se derrumba bajo una invasión zombie, un grupo de desconocidos debe decidir si el verdadero peligro se encuentra allá afuera o encerrado con ellos. Porque si sobrevivir a los muertos es difícil, sobrevivir a los vivos, mucho más. El embarazo puede volverse una experiencia aterradora en Son of Sarah. El embarazo de Sarah se convierte en una pesadilla cuando su cuerpo empieza a reclamar cosas imposibles y tiene visiones cada vez más perturbadoras. Cuando el padre del bebé reaparece con un oscuro secreto familiar, Sarah descubre que el verdadero horror no está en dar a luz, sino en aquello que está creciendo dentro de ella. Ir a grabar a lugares embrujados puede ser lo último que hagas en la película Rumasa Kid Anger Core. Un grupo de youtubers viaja al hospital psiquiátrico abandonado más embrujado de Corea para conseguir millones de vistas en una transmisión en vivo. Pero cuando cruzan la puerta de la misteriosa habitación 402, dejan de grabar un simple desafío y empiezan a registrar su propia pesadilla. Porque algunas pesadillas nacen en casa, no te podés perder Nightborn. Saga y su esposo llegan a un aislado bosque finlandés soñando con formar la familia perfecta. Pero tras el nacimiento de su bebé, ella comienza a sospechar que algo monstruoso se oculta tras esos inocentes ojos. Mientras nadie le cree y su matrimonio se desmorona, descubrir la verdad podría ser mucho más aterrador que perder la razón. Un avión es atacado por un monstruoso alien en la película Black Box. Un vuelo rutinario se convierte en una pesadilla cuando extraños fenómenos comienzan a apoderarse del avión. Luces que fallan, pasajeros que sangran sin explicación y una presencia imposible acechando desde las nubes obligan a todos a luchar por sobrevivir. Recordá dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tus familias y amigos y sobre todo suscribirte si querés estar informado de todo lo que pasa en el cine de terror.